Buenas noches y bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. Se acaban las restricciones. La alcaldesa Claudia López anunció que desde mañana martes el comercio no tendrá restricciones como el pico y cédula. Además, podrán trabajar los 7 días de la semana. Analizaremos el alcance de esta buena noticia con el director de FENALCO Bogotá. Ejercicio con responsabilidad. Desde mañana, los gimnasios podrán inscribirse ante las autoridades distritales para poder reabrir sus puertas al público. Tendrán, eso sí, que cumplir protocolos estrictos de bioseguridad. Evaluaremos este tema con uno de los voceros de este sector. Empresarios exitosos. Un colombiano se convertirá en socio de una centenaria marca de vehículos en Francia. Todos los detalles en la movida empresarial con Juan Fernández. Y comenzamos esta emisión con buenas noticias para muchos de los sectores productivos de la capital del país. La alcaldesa de la ciudad, Claudia López, anunció el fin de muchas de las restricciones que hasta ahora venía afectando al comercio, sectores de entretenimiento, iglesias y establecimientos de juego. Desde mañana habrá nuevas reglas. Veamos. Por ejemplo, comercio al por menor no podía operar ni lunes ni martes. En adelante, comercio al por menor podrá operar los 7 días de la semana. No habrá restricciones por días, por razones epidemiológicas y por razones también de movilidad. Que todo el mundo no se concentre en entrar entre 6 y 8 de la mañana y en salir entre 5 y 7 de la noche. Necesitamos desplazarnos a lo largo del día. No va a haber pico y cédula, pero sí va a haber pico y placa en la ciudad de Bogotá a partir de esta semana. Por lo tanto, todo el comercio al por menor de bienes y servicios no esenciales, lo distinto básicamente a la cadena de abastecimiento de seguridad alimentaria o de salud, entrará después de las 10 de la mañana. Después de las 10 de la mañana. Esto es lo que la Cámara de Comercio suele llamar las IAS. Las ferreterías, las papelerías, ¿no? Todo ese tipo de actividad del comercio al por menor de bienes no esenciales entra después de las 10 de la mañana para que los servicios de comercialización de bienes esenciales no tengan restricción. Básicamente esa es la otra cara de la moneda. Los servicios realmente esenciales de comida, de droguerías, de salud, de abastecimiento, de emergencias, no tienen restricción horaria, puede operar 24 horas del día si lo necesita. Por lo tanto, los no esenciales solo pueden ingresar a partir o abrir a partir de las 10 de la mañana. El sector de manufactura puede abrir a cualquier hora, excepto entre las 5 y las 10 de la mañana. No están autorizadas para su reinicio ni bares, ni discotecas, ni lugares de baile y similares, ni conciertos o eventos masivos en sitios cerrados. Eso está expresamente prohibido todavía por parte del Gobierno Nacional y por lo tanto así se mantiene también en la ciudad de Bogotá. Estas son las actividades expresamente prohibidas. Las demás se pueden hacer con las medidas, cumpliendo los protocolos de bioseguridad típicos de cada actividad, lo cual indica que debe haber un aforo entre el 35 y el 50% máximo, dependiendo de la actividad, lavado de manos, uso del tapabocas, distanciamiento de 2 metros. Las iglesias, los cines, los teatros pueden operar cumpliendo sus protocolos de bioseguridad. Cada uno tiene sus propias especificidades. Y uno de los sectores que más venían pidiendo el levantamiento de esas restricciones es precisamente el sector comercio. Por eso le doy la bienvenida a esta hora de la noche al director de FENALCO, seccional Bogotá y Cundinamarca, al doctor Juan Esteban Orrego. Buenas noches, doctor Orrego, ¿cómo ha estado? Muchas gracias, muy buenas noches para todos. Pues hoy muy contentos con las noticias. Estas son noticias adelantadoras para el comercio en Bogotá. Eso le iba a preguntar, ¿cómo reciben ustedes todos estos anuncios, nuevos anuncios de la alcaldesa Claudia López? La verdad, con beneplácito. Veníamos pidiéndolo, como bien lo mencionaba hace un minuto, por la situación que se está viviendo en el comercio, pero esto ya, aquí ya podemos empezar a hablar en esta realidad de una reactivación de la economía en general, porque ya vamos a poder abrir todos los días y ya no vamos a tener pico y cédula.
Ya lo que sigue es mucha disciplina y mucho cuidado por parte de todos los comerciantes y de todos los clientes para poder que esto se conserve y podamos realmente reactivar la economía que tanto estamos necesitando. Doctor Orrego, ¿por qué no aprovecha usted y les explica a sus afiliados, a los comerciantes de la capital de la República, qué venían haciendo, qué no podían hacer hasta hoy y qué sí pueden hacer a partir de mañana? Bueno, en términos generales, para poder abarcar la mayor cantidad de sectores posible, es lo siguiente. El comercio en general no podía abrir los establecimientos el día lunes y el día martes. No se podía permitir la entrada a los establecimientos comerciales, sino al 50% de la población. Estamos hablando del pico y cédula. Eso significa que con el 70% del tiempo abierto y con la posibilidad de la asistencia del 50% del público, estaríamos hablando de un 35% de la que teníamos nosotros como oferta para poder atender, pero conservamos la totalidad de los costos y gastos que se tienen en un establecimiento comercial. Esto hizo que pues empezamos hace un par de semanas, 3 semanas tal vez, a tener ya algo de actividad comercial, pero a pérdida, porque obviamente no llegábamos no nos lográbamos balancear, no llegábamos a un punto de equilibrio. Esperamos que ya con la posibilidad de abrir todos los días de la semana y con la posibilidad de pues no tener el pico y cédula, las cosas ya cambien por completo y empecemos ya a acercarnos a un punto de equilibrio en esta nueva realidad, porque de todos modos somos conscientes que la economía está contraída, que hay muchas personas que han perdido su empleo y esto va a hacer que el despertar sea mucho más paulatino. Esto en muchos de los sectores. Otros sectores, como el sector de gimnasios, como el sector de casinos, como muchos otros sectores de servicios que estaban afectados porque estaban cerrados, pues ellos estaban literalmente en ceros. Ahora van a poder abrir, y esto es muy importante, porque pues ya la ciudad había tenido una afectación inmensa por la gran cantidad de establecimientos comerciales que habían tenido que cerrar en forma definitiva. Doctor Orrego, también para claridad de todo el mundo, no solo comerciantes, sino también consumidores, ¿qué tipo de establecimientos todavía se mantienen restringidos? Los que llaman de contacto, o sea, donde sean lugares de baile, donde sean todo lo que sean conciertos, todavía los bares de actividad, digamos, netamente de bar, están todavía restringidos. Los restaurantes ya vienen hace unos días abiertos, pero esos están todavía totalmente quietos. Esperamos que los protocolos que se han trabajado para estos sectores también sean tenidos en cuenta para, de una forma muy estricta, poder ir abriendo esos sectores también. ¿Y usted cree que con estos anuncios de la Alcaldía de Bogotá empieza una reactivación muy fuerte, muy potente del sector comercial en Colombia, recuperación de empresas, recuperación de empleos o qué más se necesitaría? A ver, yo creo que esto de todos modos ya ahora sí podemos hablar de reactivación económica, porque cualquier otra medida que se tomara teniendo el comercio cerrado, pues era imposible que funcionara. En la medida que ya se va a empezar a abrir, que ya se puede abrir, ya va a empezar la gente a salir y van a empezar a rotar los inventarios. En este momento se empieza a reactivar la economía porque ya también la industria empieza a recibir la demanda que va a tener desde el comercio y ahí poco a poco nos vamos nuevamente reactivando. Ahora toca revisar pues muchos otros de los costos que tiene el comercio y que tiene la industria y que hay que encontrar la manera de revisarlo durante toda esta época de fin de año, donde ya estamos mirando todos los temas tributarios que tienen inconvenientes, pero que vamos a manejar de una forma juiciosa. Doctor Orrego, queda el último trimestre de este año, bueno, una parte de septiembre, el último trimestre de este año que es muy fuerte, ¿no? Muy importante para el comercio. ¿Cree usted que logrará recuperar alguna parte de lo perdido durante la pandemia? Por ejemplo, el fin de semana de Amor y Amistad, ¿qué expectativas les produce a ustedes, les produjo? Bueno, nosotros somos conscientes que la situación que hoy se está viviendo es una situación dura para todos, que es diferente a lo que se venía trabajando antes de la pandemia. El fin de semana de Amor y Amistad, que es la cuarta fecha del año, porque después de la temporada pues, de Navidad, sigue el Día de la Madre, Día del Padre y luego sigue Amor y Amistad, con muy buen movimiento en las cajas registradoras de los comerciantes y que este año, en medio de la pandemia, pues tuvo un buen movimiento frente a otro fin de semana de pandemia, pero pues desafortunadamente son números muy, muy negativos para el comercio. Y que esperamos, ya que tenemos aperturas completas, empezar a activarnos de tal forma que por lo menos se frene ese
ese sentir del comercio y esa caída de los empleos que se tenía y ese cierre de empresas. Poco a poco vamos a ir activándonos. Pues obviamente el comercio es creativo y de todos modos la gente tiene necesidades de muchos productos y de muchos servicios que están en este momento teniendo una demanda, digamos, muy paulatina, pero en la medida que se puede abrir el comercio, que se va generando pues más espacio, la gente va a empezar a atender esas necesidades y también pues, vamos a empezar a generar empleo, porque es que esos comercios que estaban cerrados o trabajando a media máquina tenían el mínimo de empleados posibles. Ya con la apertura, en la medida que empieza la gente a salir, a llegar al comercio, siempre, aclaro, en forma responsable, en forma disciplinada, y que van a encontrar por lo menos en el comercio formal la posibilidad de pues, que les tomen la temperatura en la entrada, desinfectarse y encontrar establecimientos comerciales con aforos limitados para evitar congestiones, pues cuando la gente empieza a estos lugares ya se empieza a activar y se empieza a demandar más mano de obra y empieza el dinero a circular. En la medida que el dinero circula, pues todos nos vamos reactivando. Doctor Orrego, para entender la magnitud de lo que tenemos que recuperar del comercio, ¿por qué no nos entrega un balance de cuáles fueron las pérdidas, los comercios cerrados, de pronto los empleos perdidos también durante, no sé, los un poco más de 5 meses de cuarentena, de confinamientos en Colombia o en la capital del país? Bueno, balance todavía en términos económicos difícil, porque hemos tenido unos meses realmente pues, demasiado malos para decirlo menos. Podemos contarles, según nuestra última encuesta, el 31% de las empresas formales tuvieron que tomar la decisión de cerrar en forma definitiva, y esto significa que más de 58.000, casi los 60.000 establecimientos comerciales cerraron definitivamente. Todas las personas que laboraban en esos establecimientos comerciales pues perdieron su empleo y muchas empresas tuvieron que hacer reducciones fuertes de personal. Eso significa, y pues obviamente estos dos datos vienen desde el DANE, en el último año, concentrado en los últimos 6 meses en forma muy fuerte, se han perdido en Bogotá más de 1 millón de empleos. Eso es de lo que estamos hablando. Esto es una crisis humanitaria literal. Hay muchas personas en situaciones económicas realmente preocupantes que la única manera de salir adelante es con una reactivación económica fuerte y hoy es el día del inicio de esa reactivación. Doctor Orrego, una pregunta final, pues el comercio pudo reabrir con cierta normalidad desde septiembre, pero ¿cómo impactó en ese dinamismo que debería tener su sector todo este tema de la protesta social y los actos vandálicos que hemos observado en los últimos días? Inclusive hoy, porque ya nos están contando que en la Plaza de Bolívar y en algunos lugares del centro, pues tuvimos esta actividad. Los actos vandálicos son fatales. Además de lo que ocurrió la semana pasada, el 9 y el 10 de septiembre, donde más de un centenar de establecimientos comerciales fueron vandalizados, muchos de ellos saqueados, pues además de lo que ocurrió con esos establecimientos comerciales, toda la economía, toda la posibilidad que tienen los sectores por donde pasan las marchas, acaba, se cierra, los establecimientos tienen que cerrar definitivamente y esto pues tiene una afectación gravísima. En años anteriores hemos visto cómo por donde hay cualquier tipo de protesta, por donde pasan las protestas, el comercio va quedando destruido a lado y lado y muchas veces va quedando saqueado. Por eso nosotros desde esta mañana, por lo que estaba aconteciendo hoy y desde mucho tiempo atrás venimos pidiendo que las personas que van a hacer algún tipo de marchas deberían tener que comprar una póliza de responsabilidad civil para que alguien le responda a esos establecimientos comerciales. Esto sin hablar pues, de los bienes públicos, solamente hablando del sector comercial. Y hoy les estábamos pidiendo pues, que lo hicieran en forma pacífica, respetando todas las medidas de bioseguridad y que fueran los mismos manifestantes quienes denunciaran a los vándalos, porque es que no tiene ninguna razón de ser lo que acontece cuando estas personas pues, salen a cometer actos vandálicos, que si bien hay un derecho a la protesta, también hay un derecho al trabajo, un derecho a la movilidad y el derecho a buscar salir de la situación en que estamos en este momento, donde el país se está empobreciendo y todos nos estamos empobreciendo. Esto se soluciona es trabajando día a día con juicio y con responsabilidad. Doctor Orrego, pues muchos éxitos en esta nueva fase de recuperación. Que tenga una feliz noche. Gracias por estar aquí en Signo Pesos. Muchas gracias.
Y otro de los sectores económicos que esperaban con ansias la reapertura es el de los gimnasios. Por eso invitamos a Signo Pesos a esta hora de la noche a Gigiola Aicardi. Ella es vicepresidenta ejecutiva de Bodytech Colombia, que a su vez hacen parte del Frente Unido de los Gimnasios del país. Doctora Aicardi, bienvenida a Signo Pesos. ¿Cómo ha estado? Buenas noches, Víctor. Muchas gracias. ¿Cómo será la reapertura de los gimnasios de ahora en adelante? Es decir, pueden abrir los grandes gimnasios como ustedes, pero los gimnasios de barrio que son más pequeños también, los gimnasios de los conjuntos cerrados. ¿Cuáles son las indicaciones? Sí, pues para este nuevo proceso en el decreto que está a partir de mañana, podemos abrir todos los días de la semana sin restricción de horario. Vale la pena notar que los gimnasios abren a las 4 o 5 de la mañana, cierran a las 11, 12 de la noche, entonces no interfieren con los horarios pico del transporte de Transmilenio, entonces pues por eso no tenemos restricción de horario. Podemos abrir todos los gimnasios sin importar el tamaño, desde que se cumplan con los protocolos de bioseguridad y la resolución 1313 del Ministerio de Salud que salió desde el mes de agosto pasado, donde indica todas las cosas que debemos cumplir para esto, como la toma de temperatura a la entrada, el agendamiento previo, el distanciamiento, el no contacto físico, no clases grupales, no duchas, no zonas húmedas. Entiendo. Y, por ejemplo, o sea, el tema de la ducha, ¿prohibido totalmente? Está prohibido y estamos esperando que para una segunda fase el Ministerio de Salud nos autorice ya todo este tipo de cosas, porque nosotros empezamos a abrir en otras ciudades de Colombia desde el 15 de agosto, empezamos con Pereira, a partir del 1 de septiembre abrimos Cali, Medellín, Barranquilla. La única ciudad en la que no estábamos abiertos era Bogotá y pues a partir de mañana ya lo podemos hacer. ¿Y cuál es el aforo máximo que debe tener un gimnasio? Sí, de acuerdo con la resolución, es una persona cada 10 metros cuadrados con un máximo de 50 personas por establecimiento. ¿Eso qué quiere decir? Que si tú eres un gimnasio que tiene 500 metros, pues vas a tener máximo 50 personas. Pero si tienes un gimnasio de 2.000 o 2.500 metros, igual vas a tener como máximo 50 personas, lo que te da una persona cada 50 metros cuadrados, que es el equivalente a 25 veces lo que exige la Organización Mundial de la Salud como el distanciamiento mínimo. ¿Y cuáles son las recomendaciones para los deportistas que podrán ir a partir de mañana con libertad a los gimnasios para que entre ellos pues también se vean mensajes de responsabilidad con los demás? Sí, el tema es tener disciplina, el uso permanente del tapabocas al entrenar. Cada uno tiene que hacer agendamiento y dependiendo de la capacidad del gimnasio, puede ser agendamiento telefónico a través de la página web o si el gimnasio tiene una app, pues hacerlo a través de la app. El limpiar los equipos antes y después de hacer ejercicio con todos los alcohol y gel antibacterial que debe estar disponible en cada uno de los gimnasios, el no compartir equipos, no contacto físico y pues 1 hora máximo de entrenamiento por persona. Ah, es decir que la persona no puede ir libremente sino sin estar previamente agendado. Exacto, tienes que hacer el día anterior una cita para tu entrenamiento. Con eso se garantiza el aforo máximo de 50 personas. De 50 personas. ¿Ustedes creen que cómo se podría comportar la demanda? Es decir, ¿la gente ustedes esperan que vuelvan y retornen con plena confianza a los gimnasios o será un proceso gradual? Es un proceso gradual. Nosotros hemos calculado que va a ser en un lapso de 6 a 8 meses que podamos tener una recuperación total de las asistencias que se tenían antes, de los afiliados que se tenían antes. De todas maneras, casi todos los gimnasios de Colombia le hemos dado la oportunidad a las personas de congelar su afiliación sin ningún costo si no se sienten seguros de volver a entrenar. Además, también las personas que tienen algún tipo de riesgos como hipertensión, como diabetes, como enfermedades pulmonares o están inmunosuprimidos, también pueden congelar su afiliación sin ningún costo. Es decir, desde mañana reabren los gimnasios, pero si la persona, el cliente, todavía tiene temor, miedo de ir a un gimnasio y mientras le vuelve la confianza pasan 3, 4, 5 meses, ¿el plan sigue congelado de todas formas? Sí, les estamos dando congelación sin costo hasta finales de año
y pues dependiendo cómo evolucionen todos estos temas de la pandemia, pues miraremos. Pero pues lo que queremos decirle a la gente es que los gimnasios son sitios seguros, que los deportistas somos personas disciplinadas y que con las 3 cosas básicas que son el uso del tapabocas, el lavado frecuente de manos y el distanciamiento de 2 metros, el 96% del riesgo ya está superado. ¿Por qué no nos ayuda ahora a entender el impacto económico de los gimnasios? No sé qué cifras puedan manejar ustedes de gimnasios cerrados, de pérdidas para este negocio, de empleos suspendidos durante estos 5 o 6 meses de confinamientos. Sí, nosotros aquí en Bogotá duramos más de 180 días cerrados. Los gimnasios cerramos el 16 de marzo por precaución, porque hace 6 meses ninguno de nosotros sabía cómo se contagiaba el COVID, qué riesgos teníamos. Entonces, por la responsabilidad que tenemos con nuestros afiliados, decidimos cerrar antes de la cuarentena obligatoria. Eso quiere decir que son más de 6 meses ya sin tener ningún tipo de ingresos. En Colombia hay 2.700 gimnasios. Se hizo una encuesta con la Cámara de Comercio de Cali, pero a nivel nacional, donde el 30% de los establecimientos dijeron que ya habían cerrado o iban a cerrar. Este gremio emplea a 50.000 personas de manera directa y otro tanto de manera indirecta, es decir, que ya se perdieron 15.000 empleos. Y de los que siguieron operando, pues se comenzó con vacaciones colectivas, después se pasó a reducción salarial, después se pasó a suspensión de los trabajadores, otros hicieron despidos, pero pues yo creo que ya este es el momento de volver a contratar a las personas que estaban sin trabajo, de reactivar a los empleados que estaban en contratos suspendidos. Entonces, pues es muy importante. Nosotros como gremio vendemos 100.000 millones de pesos mensuales, es decir, que llevamos 6 meses 600.000 millones de pesos en pérdidas en ingresos. Y pues es importante reactivar la demanda y generar nuevamente todos esos empleos que estaban pues como en el limbo. Y todos los sectores están en eso, ¿no? En cómo reactivar la demanda, cuáles son las estrategias, las promociones, de pronto las alternativas entre ir unos días al gimnasio físico y alternativas virtuales. Sí, sabemos que el comportamiento del consumidor cambió durante estos 6 meses y que si una persona, por ejemplo, antes iba 5 días a la semana al gimnasio, pues ahora va a decir voy 3 porque ya entendí que puedo hacer 2 días en mi casa en clases en streaming y entonces ese comportamiento va cambiando y pues es completamente entendible. Claro, además que muchos nos subimos de peso en esta cuarentena, yo creo que llegó el momento ideal, ¿no? Para los gimnasios. Pues, doctora Icardi. Sí, además por salud mental. Claro, claro, también. O sea, el ejercicio es como esa píldora mágica que te ayuda a bajar el estrés, a bajar el colesterol, los triglicéridos, a prevenir la hipertensión, la diabetes. Entonces, el ejercicio realmente nos ayuda y nos sube el sistema inmunológico. Entonces, es importante que todos hagamos ejercicio. Es que yo creo que ese cálculo, el efecto sobre la salud, todavía no lo hemos cuantificado en Colombia después de toda esta cuarentena. Y doctora Icardi, que les vaya muy bien. Estaremos hablando entonces poco a poco sobre la reapertura de este importante negocio en nuestro país. Que tenga una feliz noche. Gracias por estar aquí en Signo Pesos. Muchísimas gracias. Y regresamos con esta que es la cifra económica del día, muy interesante para quienes piensan viajar a hacer compras en el exterior. 3.700 pesos y corresponde a la cotización promedio esperada para el cierre de este año por los analistas de los mercados financieros en Colombia sobre la cotización del dólar en nuestro país. Recuerde que la tasa de cambio por estos días está muy cerca de los 3.800 pesos, así que los analistas esperan una leve caída de aquí al cierre de año. El pronóstico surgió de la nueva encuesta mensual de opinión financiera que adelantó para este mes de septiembre el Centro de Estudios Fedesarrollo. Y llega la hora de la movida empresarial con Juan Fernández. Juan, ¿qué nos tiene preparado para hoy? Una noticia muy positiva, tengo entendido. Juan, buenas noches. Víctor, buenas noches. Hoy le cuento que un colombiano va a convertirse en socio de Bugatti, la marca francesa fundada en 1909 y hoy propiedad de Volkswagen, que fabrica uno de los hiperdeportivos más valiosos del mundo, como el Bugatti Chiron, que puede sobrepasar los 490 kilómetros por hora. Es, por cerca de $3 millones, el vehículo de calle más rápido de todos los tiempos. Juan, ¿y quién es ese colombiano?
Ese colombiano, Víctor, ese es Frank Canayet, quien entrará a la propiedad de Bugatti a través de Rimac, que construye a muy pequeña escala en Croacia los carros eléctricos más veloces del mundo. Canayet, de ascendencia croata, fue el primer inversor de Rimac, que presentó su primer automóvil por allá en 2011, invirtió hace más de 10 años unos 10 millones de dólares junto con un grupo en una primera ronda de inversión. Hoy Rimac, cuyos carros inician en los 2 millones de dólares, ha levantado más de 130 millones de dólares en capital y hoy puede valer más de 500 millones de dólares, y de ella también son socios Porsche, Jaguar, el grupo chino Camel, Hyundai y Kia. Y ahora será Rimac, en asocio con Volkswagen, seguramente a través de Porsche, el nuevo dueño de Bugatti. Rimac está tomando una importancia enorme en el mercado de los supercarros eléctricos porque llevan años desarrollando esa tecnología. Buena parte de las compañías automotrices recurren a ellos para que les transfieran tecnología y tarde o temprano los Bugatti serán eléctricos. Volkswagen, por su parte, pues debe enfocar sus recursos a su negocio masivo de automóviles. Juan, ¿y cómo hizo su fortuna Canayet? Canayet siempre ha sido aficionado a los carros, fue representante de Ferrari en Colombia, ahora lo es de Maserati, también ha estado detrás de la fórmula eléctrica como patrocinador e inversor, se hizo millonario con el petróleo, fue uno de los primeros en comprar pozos pequeños que no eran rentables en Colombia para las grandes compañías, pero sí para él. Uno de sus negocios principales fue la petrolera Petrotesting, que llegó a tener unos 13 pozos y que en 2009 acabó vendiéndole a la compañía Inveravante, que se dice pudo pagar por ella más de 150 millones de dólares. Canayet siguió con su negocio, pero más enfocado a los biocombustibles y otros servicios. Inclusive se convirtió en uno de los mayores accionistas individuales de Ecopetrol al comprar en su momento unas 12 millones de acciones. Y esta pues es, Víctor, la movida de hoy sobre hipercarros y cómo el colombiano Frank Canayet, a través del fabricante Rimac, del que es socio, se está convirtiendo en accionista de Bugatti. Juan, muchas gracias. Lo esperamos mañana con más movidas empresariales. Y ahora vamos con estos, que son los indicadores económicos que usted siempre debe conocer antes de irse a dormir. La tasa representativa del mercado que regirá mañana será de 3.790 pesos con 54 centavos. Fuerte ganancia del dólar hoy. Subió 65 pesos con 17 centavos. Muy nerviosos los mercados ante posibles rebrotes en Europa y sus implicaciones sobre la economía. Veamos, porque esto también tuvo consecuencias sobre el petróleo de referencia para Colombia, que recordemos es el Brent, tuvo una caída de 3,96%, se ubicó en $41 con 44 centavos por barril. El precio interno del café colombiano subió y quedó en promedio a 1.075.000 pesos por carga. El índice Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia cayó 0,75%. La acción que más subió fue la preferencial de Cementos Argos, con una ganancia de 3,13%, y la acción que más cayó ante el fuerte retroceso del petróleo fue Ecopetrol, con una caída de 4,49%. Y antes de despedirnos, los dejo con este dato. El siguiente es el ranking de países con mayor igualdad de género. Puesto número 1, Islandia. Puesto número 2, Noruega. Puesto 3, Finlandia. Puesto 4, Suecia. Puesto 5, Nicaragua. Colombia quedó en el puesto 22, es decir, que nuestro país no quedó tan mal ubicado si se tiene en cuenta que este listado incluye a 153 naciones. La elaboración de este índice global de brecha de género se realizó anualmente, o recordemos que la realiza anualmente el Foro Económico Mundial. Así terminamos por hoy, pero los esperamos mañana con una nueva emisión y con toda la información económica que usted necesita saber. Recuerde, esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Que tenga una feliz noche.